Hola, Ubaldo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Un gusto. Dale, ¿cómo estás? Ahí también está presente mi amigo André, me va a ayudar a grabar la entrevista ahora. Ah, dale, sí, sí, está bien, está bien. ¿Necesitas que prenda la cámara? No, no, si gusta no es necesario, no hay problema. A ver, me da igual, ya lo prendiste, voy a prenderla. Dale, gracias. A ver, ya, ahora sí. Ya, a ver. Terminando de prender. Oh, ya, ya. Listo, Ubaldo. Como te expliqué por WhatsApp, básicamente lo que es la entrevista tiene como objetivo, ¿no? Determinar cómo fue esta adaptación del periodismo en pandemia desde el punto de vista de un redactor. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas, más que todo sobre tu experiencia Ya. eh, en pandemia, ¿sí? A ver, vamos a empezar. La primera pregunta que te quiero hacer, Ubaldo, es en sí cerca de la cobertura de la búsqueda de la información. ¿De qué manera para ti cambió la cobertura de los hechos noticiosos ahora en pandemia? A ver, si hablamos de cosas internacionales, no mucho, pero si hablamos de cosas nacionales, ha sido un poco más difícil por el mismo hecho de que cuando estuvo el momento fuerte de la pandemia, no podía salir mucho a campo y buscar tanta la información. Cuando ya se ha ido aligerando un poco las medidas, las restricciones y todo eso, se ha vuelto a la normalidad. Pero, por ejemplo, al menos en cosas nacionales que se requiere ser un poco más minuciosos, no ha sido tan fácil tampoco, ¿no? Y ha cambiado un poco, por ejemplo, al menos en web, hay cosas que te piden hacerlas al momento, instantáneas, porque se supone que estamos en web, lo podemos actualizar a cada rato, no es como un impreso que sale tal cual, sale la información hasta el día siguiente, ¿no? En la web lo puedes mover a cada rato, todo el día, normal. Con respecto a las asignaciones de las noticias, ¿para ti existió o existe algún cambio en la manera en que se distribuyen estas comisiones en pandemia? Eh, si hablamos, a ver, si hablamos de tema de salir o algo ya en campo, al inicio no se podía salir, ahora sí ya se puede salir un poco más. Se puede decir que ahora se ha vuelto a la normalidad, pero cuando fue el punto más fuerte de la misma pandemia, de todas maneras cambiaban las cosas porque ya no era que tenías que irte a acudir a un entrenamiento, pues, ¿no? Porque ya los equipos solo entrenaban entre ellos, hacían como una burbuja sanitaria, por ejemplo, hablando de tema de deportes, ¿no? Hacían como que su burbuja y no dejaban entrar a la gente de prensa. Entonces, ¿cómo tienes acceso a a los videos? ¿Cómo tienes acceso a declaraciones y todo eso, ¿no? Eso puede haber cambiado un poco. Lo que ayudó fueron las redes sociales de cada club a aligerar un poco el trabajo, ¿no? Porque igual, de todas maneras, ese detalle de ya no salir a campo tiene que ser cubierto de alguna otra forma por el redactor que esté escribiendo alguna noticia o incluso algún resumen del entrenamiento en base al video que cada club subía a sus redes sociales. Ese es el cambio. Para ti, por ejemplo, me comentas, ¿no? Sobre las redes sociales, básicamente. Para ti, ¿cómo estos medios o cómo los medios se pudieron adaptar para reportar estos acontecimientos o una noticia deportiva desde el lugar de los hechos? Eh, los medios, a ver, cómo expresarlo así corto? Se adaptaron poco a poco. Por ejemplo, eh, cuando estuvo el punto fuerte de la pandemia, la gente optó por hacer ese tema de streaming, a veces los programas por Facebook, que utilizaban distintos programas como OBS, por ejemplo, es un programa que existe hace mucho tiempo, pero en la pandemia tuvo mucho más peso, ¿no? Porque la gente lo comenzó a usar. Por ejemplo, hacías una videollamada de Zoom, no, la verdad que nunca supe muy bien cómo utilizarlo, pero sí, sí he hecho ese tipo de proyectos, ¿no? Es como que haces una videollamada de Zoom y el enlace del Zoom lo copias al OBS y plan, lo lanzas en tus redes sociales. E incluso cuando ya las personas iban moviéndose más, a veces hacían como que despachos desde el lugar de los hechos, mientras las demás personas estaban en la pantalla ahí, en una videollamada y escuchándolo y como que compartiendo y debatiendo con la persona. O sea, fue muy alucinante cómo se utilizó toda la tecnología para poder tener la información y también de todas maneras sacarle provecho a esto, ¿no?
Y en cuanto a la producción de la noticia, por ejemplo, en tu caso, ¿quiénes participaban en la producción de las noticias? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿había alguna persona que te facilitaba lo que es la información o te apoyaba en cuanto a la producción de la noticia? Sí, por ejemplo, a veces, bueno, hay cada persona que puede manejar quizás fuentes internas de cada club, ¿no es cierto? Te dan una pequeña información, un pequeño dato y en base a ese dato uno tiene que sacar bastantes párrafos, toda la información, armar la nota, pues, ¿no? Que es prácticamente lo que se ha hecho siempre, e incluso a veces también nos guiamos por ese tema de algunas personas que sueltan datos o sueltan información o informaciones oficiales mayormente, que es lo que se usa, informaciones oficiales de los clubes o algo, y en base a ese pequeño dato ya armas todo el cuerpo de la nota, ¿no? Claro, ahora en cuanto a la producción de noticia, para ti, ¿cómo fue el proceso de la producción de la noticia durante el primer año de pandemia? Eh, a ver, siento que el tema de redacción web no cambió mucho porque se hacía prácticamente el mismo trabajo, ¿no? Yo siento que en redacción web la gente se estuvo acoplando mucho más. ¿Por qué? Porque no sientes muy distinto porque igual estás escribiendo, era como que ibas a la sala de redacción y escribías ahí mismo también. O sea, no variaba mucho, pero quienes más han sufrido este detalle del cambio de pandemia han sido las personas que hacían, por ejemplo, despachos de televisión, en tema de las personas que también hacían enlaces en vivo, ya sea por redes o ese tipo de detalles. Siento que la gente de televisión ha tenido más cambio que la gente de web, que la gente de web prácticamente está haciendo lo mismo, solo que ahora tiene quizás más herramientas y tiene más apoyo a nivel multimedia. Ese detalle sí puede haber cambiado, ¿no? El nivel multimedia que se ha usado para apoyar mucho mejor las notas que hacemos. En tu caso, ¿cómo fue la rutina de trabajo desde tu casa para lo que es la redacción de noticias? Por ejemplo, tuve una anterior entrevista en la cual me comentaron que trabajar desde casa fue como que trabajar las 24 horas en sí, no había un horario fijo. Sí. O sea, mira, por ejemplo, cuando te ibas a la oficina, era como que ya tenías una de entrada, pues entrabas a las 11 y salías a las 8, ¿no? Entrabas a las 11, salías a las 8 y ahí se acababa tu vida de trabajo y luego ya tenías aparte tiempo. Pero ahora en temas así de trabajo de casa, es muy engañosa la hora de salida. La hora de entrada no tanto, pero la hora de salida es lo más engañoso. Porque a veces, bueno, me ha pasado, ¿no? En casa estás que, por ejemplo, tienes una televisión a tu costado, te distraes o ves distintas cosas que te hacen retrasar un poco y si tú sabes que no es un pendiente fuerte que requieres hacerlo al momento, porque a veces también en Redacción Web hacemos notas que no son al momento, es en ese tipo de notas en las que te demoras más y bueno, lo que sales normalmente a las 8 termina saliendo a las 9 10. E incluso a veces también te cargan de más cosas porque al menos nosotros, por ejemplo, a veces dejamos partidos listos para que salgan a las 6 de la mañana de repente que no hay nadie conectado. Los programamos y todo eso, y ese tema de programar también a veces demora un poco. En tu caso, para la producción de las noticias, ¿para qué plataformas se producen las noticias o para qué plataformas las produces? ¿En qué sentido? ¿De qué plataforma? Tal vez por con lo que es el medio digital de la propia página o también, por ejemplo, tuve un anterior entrevistado que no solo se encargaba de eso, sino que ahora en pandemia también se dedicó a hacer lo que son podcasts, videos. Ya. Por ejemplo, nosotros a veces creamos nuestras propias imágenes y hacemos más que todo lo que son la redacción de noticias en una plataforma que se llama Arc Publishing. Es una plataforma en la que usan Endeavor. Y ahí rebota. Ahí escribimos todas las notas y se rebotan a la web de Depor, pues, ¿no? Más que todo, ese es mi chama, más que todo, ¿no? El tema de la redacción. Luego no hay mucha ciencia en ese detalle porque, bueno, de diseño sí, ahora último, como comenzamos a hacer, porque
Hubo una pequeña reducción, si no me equivoco, de algunas personas que hacían esto de los diseños o los derivaban a otra área, que bueno, ya nos tocó de todas maneras asumir un poco más, ¿no? Claro, ahora en cuanto a la difusión de la noticia, tú como periodista redactor difundes las noticias en las redes propias del medio periodístico, como también en tus redes sociales propias. Cuando yo mayormente, o sea, eso es más tema a nivel personal, las notas que a veces nos hacen hacer notas firmadas, que son notas un poco más elaboradas, más explicadas, es como que esas notas sí suelo rebotarlas en mis redes sociales, ¿no? Porque se puede decir que tienen un poco de contenido más de mi esencia, por así llamarlo, ¿no? Pero la mayoría de notas que salen en la web siempre salen, bueno, en este caso que es Depor, sale redacción Depor, nada más. O sea, son porque son notas informativas. Cuando son notas informativas es como que es una nota que la encuentras en todo lado, no hay nada nuevo. Lo nuevo que hay es la noticia en general, pero todos los medios la tienen. Es como que, ¿para qué firmarla? ¿Para qué poner tu nombre? Aunque en otros medios sí lo hacen, ¿no? Por un tema de algoritmo de Google, pero bueno, al menos nosotros no acostumbramos a poner mucho ese tipo de detalles. Y en cuanto al perfil de periodista, hablando de las funciones, ¿para ti qué nuevas funciones han asumido ahora los periodistas o redactores durante la pandemia? Que tienes que ser mucho más cuidadoso con lo que escribes, porque la gente ya ve todo lo que haces. La gente ya está mucho más atenta a las redes sociales, la gente ya está mucho más atenta a cada tipo de detalle del cuerpo que tú colocas en la nota, porque no, porque las cosas han cambiado mucho más, que la gente ya está más pegada a su celular, así ya trabajen presencialmente y todo eso. La gente anda más pegada a su celular. Por ejemplo, en Twitter la información se renueva cada segundo. Tú una actualización la puedes ver, le tomas un pantallazo y así la borres a menos de un minuto después, y el pantallazo ya existió y una persona lo puede plasmar y te puede rebotar de manera negativa, pues no si te equivocaste. Y en cuanto a los roles del periodista, en tu caso o en el área donde tú te encuentras, ¿se han creado nuevos cargos durante la pandemia o se han reducido los cargos en el diario? Siento que se han reducido los cargos. Siento que sí se han reducido un poco los cargos por el hecho de que se apela un poco más a la multifuncionalidad, no sé si es la palabra, pero se apela un poco más a eso de una persona, ¿no? Que puede ser un poco más versátil, por ejemplo. A nosotros, por ejemplo, ya el tema de texto de diseño, como te comentaba hace un rato, ahora nosotros también lo asumimos porque ya tenemos una plantilla, una plataforma, pero antes nosotros pedíamos a gente de diseño para que nos den todos los diseños, pero ahora los hacemos nosotros. En ese caso se ha reducido un cargo, por ejemplo, y nos han dado una responsabilidad, por así decirlo, más. En cuanto a lo laboral, durante el primer año de pandemia, en tu caso por conocimiento, ¿sabes si existió una reducción de sueldo al personal durante la pandemia? No, la verdad, el tema de sueldo, no sé. El tema de sueldo, sí, la verdad, estoy cero, cero enterado. Pero el tema de reducción de personal, sí hubo. Eso fue incluso un tema público de cuando estuvo más fuerte la pandemia a mediados de 2020. Por ejemplo, yo estuve de practicante en DTEL Comercio, y como yo era practicante, se venció mi contrato en julio de 2020 y ahí quedé, porque o sea, me sacaron porque los practicantes ya los estaban sacando por el tema de que tampoco había mucho presupuesto, por así decirlo, ¿no? Algunas cosas habían cambiado y todo eso. O sea, se optó por no tener practicantes hasta cierto punto que luego ya con el tiempo comenzaron a aceptar de nuevo, ¿no? Y yo llego a Depor, porque hubo como una convocatoria y bueno, me pasaron la voz, como ya conocía más o menos el trabajo y ya, ahí me quedé. Justo hablando de este tema de la reducción de personal, me comentas acerca de los practicantes, ¿no? Entonces yo te quiero consultar a ti que ¿crees tú que se redujeron las oportunidades laborales para los nuevos periodistas? Siento que no es que se hayan reducido, sino que no es que se hayan reducido, yo siento que las oportunidades,
Siguen igual que antes, solo que ahora hay mucho más cola. Hay mucho más cola porque existen las redes sociales que te permiten mostrarte. O sea, conozco muchas personas que a través de redes sociales han mostrado su trabajo, un mes después o 2 meses después los ves en algún medio o los ves como que ya insertados en un medio un poco más de peso. Cuando los has visto prácticamente, como decían antes, ¿no? Jugando a ser periodistas, pero la gente te ve el potencial. Muchas veces la gente, o sea, incluso me pasó a mí también, que por redes sociales como que te vas mostrando y todo eso, pero la gente sí que está ligada ahí en los cargos de peso y todo eso, ve el potencial muchas veces en las personas y ahí se comienza a dar las oportunidades, ¿no? Por eso yo siempre, sí, siempre he recomendado, ¿no? El tema de las redes sociales es un punto hoy en día muy fuerte para poder mostrar tu trabajo. Ahora, en cuanto al perfil del periodista, ¿crees tú que esta pandemia fue una oportunidad de mejora de aprendizaje para el propio perfil? Sí, sí, porque muchas personas se volvieron más versátiles, desarrollaron mucho más habilidades. Por ejemplo, tenía un amigo que muchas personas no conocíamos su habilidad para manejar ese tema del OS, solo lo veíamos que le gustaba quizás o narrar o diseñar algunas otras cosas, pero con la pandemia, por ejemplo, hicimos un proyecto y él se encargaba de varias cosas y lo hacía muy bien, la verdad, lo hacía muy bien. Luego consiguió un trabajo dedicado a eso, ¿no? Y es algo que nosotros no conocíamos de él y nos mostró, por eso te digo que es muy, que de todas maneras desarrolló bastante a las personas por el tema de la búsqueda de oportunidades, ¿no? Cuando hay un problema, siempre tienes que buscar de alguna u otra forma cómo salir de ellos. Listo, ahora hablando sobre el teletrabajo, para ti, ¿cuál fue la limitación o el beneficio que te generó este trabajo a distancia? La limitación es el Internet, porque cuando trabajas con inmediatez, al menos nosotros que trabajamos en redacción web, cuando trabajas con la inmediatez, te puede fallar por ejemplo, si acaba un partido, tienes que escribir sobre ese partido. ¿Qué haces si se te va el internet? O sea, te desesperas, no puedes hacer nada porque tienes que reiniciar tu modem o volver. Y en ese segundo ya perdiste todo lo que habías trabajado durante el partido, pues, ¿no? Esa es una de las trabas, por así decirlo. Y el teletrabajo, el tema de la ventaja, podría decirte que es que te ahorras, bueno, al menos en Lima, ¿no? Que te ahorras un trayectazo de irte a trabajar, pero el problema también es que gastas más luz en tu casa, que los servicios suben un poco más, o sea, es un arma de doble filo, siempre. Por último, la última pregunta que te quiero realizar es, en este caso del primer año de pandemia, ¿se te brindó los equipos o la ayuda necesaria para poder desarrollar tu trabajo, por así decirlo, lo más normal posible? Me lo ofrecieron en el trabajo, pero yo, o sea, podía haberlo aceptado tranquilamente, normal, porque muchas personas lo aceptaron, pero yo preferí de todas maneras seguir trabajando con mi dispositivo por el primer punto de no tener una responsabilidad más con el tema del trabajo y todo eso, tener un equipo. Pero sí ofrecían, la verdad, sí ofrecían el tema de equipos, el tema de un sistema para poder conectarse y todo eso, ¿no? Mayormente las coordinaciones que hacemos nosotros es por Messenger o WhatsApp a veces, porque ya ya se, ¿cómo se llama? Se volvieron esas redes sociales como un método de trabajo también, la verdad. Listo, Waldo. Eso han sido todas las preguntas. Dale. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la pequeña entrevista y resolver las cuantas dudas que tenía, ¿no? No, sí, no te preocupes, la verdad. Sí, Sí, justo te encontré en el Depor y vi que también eras de la Bausate. sí. ¿Tú dónde te metes? ¿O qué estás? ¿Cómo vas? Bueno, en realidad estoy trabajando para redactando para un medio digital, es Ya, Global Studios, son noticias en general así de todas las secciones, y ya. por ahora estoy ahí. Y también trabajando bueno, de manera de domicilio, ¿no? Ese André. Él también es también mi compañero de la Bosate, ¿De qué justo siglo son ustedes? décimo.
décimo. Décimo, wow, Sí, ya, ya. estamos de primer ciclo juntos también, por eso también me Qué ayuda en rápido, esto. décimo. Yo he salido, yo he salido bueno, en diciembre del año pasado ya acabé, pues, ¿no? Recién, no sé mucho, la verdad. Oh, ya. Listo, Waldo, no, no se quito más tiempo. Nuevamente muchas Dale. gracias No, no te preocupes, por igual. aceptar la entrevista. Estamos ahí en contacto, cualquier cosa, cualquier ayuda, estamos ahí. Para darnos la mano. Listo, listo, que tengas Dale, buena noche, también un Waldo. Muchas abrazo a gracias. ¿cómo es? Andrés, ya. Un Andrés, abrazo ahí también. hasta luego, cuídate, Dale, gracias. cuídate. Ya, gordo, sube el video a YouTube,